Bien. Continuamos. La licenciada Graciela Romer es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, directora de 1989 de Graciela Romer y Asociados, estudio dedicado a la investigación social de opinión pública y a la consultoría política en Argentina y distintos países de América Latina. Hasta 1983 se desempeñó como directora del Departamento Técnico del Centro para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina, organismo de la UNESCO, CERAL, Bogotá, Colombia. Se desempeñó además como profesora de la Universidad de los Andes y externado de Colombia en 1978 y 1982. En el año 2001 y el año 2002 dirigió el Laboratorio de Estudios Regionales de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Asesora a partidos políticos en otros países de América Latina, el Caribe, Colombia, Ecuador, Haití, Venezuela e instituciones internacionales, como el National Democratic Institute for Foreign Affairs, Estados Unidos y el Centro Carter. En diferentes oportunidades ha sido también invitada por el Council of the Americas y el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos para exponer sobre la situación sociopolítica argentina. Ha participado como observadora electoral en diferentes países, entre ellos Haití, Paraguay y Venezuela. En 2007 ha sido invitada por el secretario general de la OEA a participar como integrante de la red de expertos en temas de democracia organizada por la Organización de Estados Americanos. Actualmente, junto con la Fundación Chile 21, desarrolla el programa sobre el índice de gobernabilidad democrática de América Latina. Desde 2007 se va al Senado de México y desde 2006 forma parte de la red de World Public Opinion. Bueno, buenos días a todos y también mi agradecimiento a los directivos de SAP por haberme invitado a participar conjuntamente con dos colegas que respeto y aprecio mucho en este encuentro. Yo voy a apelar, después del impacto de quienes me precedieron, a mi rol femenino. Ustedes saben que las mujeres tenemos esta capacidad, ¿no?, de poner junto lo que no se puede poner, pues es muy difícil poner y generar cierto tipo de acuerdos y afectuosa y amistosamente tratar de dar ciertas caricias positivas a esto que parece, digamos, una situación, digamos, irreversible desde el punto de vista de los malos augurios que de alguna manera aquí se presentaron. Yo comparto, quiero decir en un comienzo, comparto muy fuertemente la visión más estructural y de largo plazo que plantea Moral y Araujo. Yo tiendo a ser pesimista activa. Creo que efectivamente estamos en una situación realmente delicada porque, insisto, coincido con él, que la posibilidad de llegar a un salto cualitativo está muy vinculada a la existencia de liderazgos hoy por hoy francamente inexistentes en Argentina, liderazgos que sean capaces de encarnar de alguna manera digamos, esa posibilidad. Cuando él hacía referencia a Samuelson, interesante, esto fue en los 80, ¿no? 80, ya a principios del siglo anterior, Ortega y Gasset, que se había dado una vuelta por la Argentina, uno de los comentarios, digamos, más fuertes, digamos, que él planteó en relación a la impresión que le había dado, digamos, en contacto con este país, fue algo así como que había conocido tantos proyectos de país como argentinos había conocido en su visita, ¿no? Y esto es muy coincidente con esto que planteaba Mora en el sentido de que tenemos una fuerte dificultad en la búsqueda de consensos y hay casi un doble cruce. Por un lado, dificultad en la búsqueda de consensos, probablemente asociada a una verticalización muy caracterizada, o muy caracterizada por, digamos, comportamientos individualistas, pero al mismo tiempo una baja motivación por parte de la dirigencia por la cosa pública, ¿no? Entonces este maridaje entre estas dos cuestiones me parece fuertemente tóxica para producir los cambios que el país necesita. Pero por otro lado también quería hacer algún comentario acerca de otra apreciación que hizo Julia Aurelia en relación con cómo estamos hoy en relación con el mapa político
con miras a lo que puede pasar con el sistema político argentino, digamos, en los próximos años. Él habla básicamente de la existencia de algo así como un partido, la construcción de una propuesta, no sé si llamarlo partido o no, pero una propuesta hegemónica, ¿sí? Que encarnaría de alguna manera el peronismo kirchnerista. Yo no estoy muy convencida de que esto sea así, más bien creo que efectivamente ese 63 de apoyo a la gestión del gobierno de Cristina Kirchner y esta intención de voto que no tiene contraparte, digamos, en la oposición, y que hace que probablemente el partido de gobierno logre, digamos, ganar las próximas elecciones, es una cuestión de coyuntura, y que los niveles de apoyo, lejos de contener una fuerte identificación con esto que se llama el programa o el modelo económico, tiene más bien que ver, ustedes lo vieron también en la propia distribución de atributos creo que era de calidad de liderazgo, de demanda que se planteaban en relación del porqué o las razones de apoyo, mejor dicho, a la continuidad del gobierno de Cristina Fernández, tiene que ver fundamentalmente, y esto lo vamos a hacer porque quiero comentar, voy a hacer la base de mi exposición, tiene que ver con una demanda muy fuerte de un sector importante de la población de sostener el status quo, sobre todo el económico, ¿sí? Hoy el apoyo por la gestión del gobierno nacional y la propuesta de sostener una reelección de Cristina Fernández está muy vinculado con la falta de confianza y de credibilidad de la dirigencia opositora de sostener, digamos, los logros alcanzados, bien o mal, ciertos o no ciertos, pero reconocidos como logros importantes por un sector realmente importante de la población, que no quieren que eso sea tocado, ¿sí? Algo parecido a lo que sucedió en el 99 con la convertibilidad, ¿sí? Ustedes recuerdan que la alianza hablaba de la necesidad, ¿sí? ¿Cómo se llama? Lo que pasa en alemán. Terráneo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Terráneo, el cambio de monedas, la cesta, etcétera, etcétera. Muchos, digamos, en esa época planteaban la necesidad de comenzar a salir de la convertibilidad. Y la idea de la campaña, yo trabajé para la alianza en esa campaña, la idea, no podemos tocar el tema de convertibilidad porque esto efectivamente es peor que Moyano hoy, ¿no? Es más o menos lo mismo. Entonces, y pasa lo mismo hoy con el tema económico. Hoy la oposición no habla de economía, bueno, tampoco habla de otros temas que son centrales como el tema inseguridad pública. No lo habla, digamos, el Ejecutivo, tampoco lo habla la oposición, ¿no? Tampoco se habla de educación y tampoco se habla de otro tema que es realmente serio, que es el tema de la inflación. Pero para poder ponernos en situación y aportarles humildemente algunas otras dimensiones de análisis para comprender, digamos, dónde estamos parados con vista a las próximas elecciones y qué podemos esperar. Yo quisiera hacer una breve lectura, digamos, retrospectiva, pero de más corto plazo, la que planteó Morera por ese momento, ¿no? En términos de a dónde venimos, yo creo que la primera cosa que debemos considerar es que las próximas elecciones presidenciales se van a realizar en el marco de un país donde el eje central de la discusión ya no pasa por la crisis de la economía, como sucedió en el 89 o inclusive en el 99, ni tampoco por una cuestión tan dramática como la reconstrucción del contrato social y la autoridad presidencial, como en el 2003, en el contexto de la post-crisis del 2000 y 2001. Por el contrario, me parece que los ejes que recorren hoy, digamos, la agenda de campaña se parecen bastante más a las elecciones del 2007. ¿Se acuerdan? Continuidad en lo económico, cambio en lo institucional. ¿Qué se demandaba de Cristina Fernández en ese momento? Reparar aquellas cuestiones de forma, de estilo de liderazgo, que habían quedado vacantes por la urgencia de momento, pero racional de la manera que planteaba, digamos,
se justificaba desde, digamos, el propio kirchnerismo. Lo que pareciera estar en debate hoy, aunque esto de ninguna manera se explicita, pero sí está presente, me parece, en los discursos y en las expectativas, sobre todo de los diferentes electores, sobre todo cuando se los aborda no con una metodología cuantitativa como la que acabamos de ver, sino más cualitativa, más orientada a focalizar en esto, para ustedes que me habían escuchado hablar, que tiene que ver con los focus group, los grupos motivacionales, tratando de ver qué es lo que hay por detrás del discurso racional, digamos, de la gente, o muchas veces de lo que exponen como políticamente correcto frente a un encuestador, ¿no? Lo que me parece que está en discusión hoy es qué modelo político está en juego hoy en la República Argentina, qué estilo, sobre todo, qué estilo de gestión de la cosa pública, qué modelo de capitalismo, ¿no?, que marcará de alguna manera el rumbo del país en los próximos años. Uno de tipo corporativo, más regulado, ¿no?, o uno más abierto y dependiente de las reglas del juego del mercado, uno con más moyanos, ¿no?, uno con menos moyanos, uno con más intervención, digamos, del Parlamento, con más control sobre, digamos, los recursos del mercado y el presupuesto nacional, etcétera, etcétera. Y yo agregaría a todo esto otra cosa que me parece importante y que explica, a mi modo de ver, el cambio de humor de una parte importante de la sociedad hacia el gobierno de Cristina Fernández, y que se vincula con qué estilo de liderazgo es el que hoy demanda la sociedad y por qué. Si miramos hacia atrás, lo que vemos es que Argentina, y esto explica también, digamos, lo que está sucediendo hoy en la oposición, atraviesa desde mediados de los 90 una profunda crisis de representación. Esto también a un hombre ha dado hace un momento, por lo menos lo planteó, ¿no? Una profunda crisis de representación política. Aquella que dejó atrás en las elecciones del 95, que ese fue de alguna manera la punta del iceberg, ese formato bipartidista que caracterizó la competencia política desde el retorno a la democracia, o de la democracia, hasta mitad de los 90. Esa fue una crisis que envolvió, sin lugar a dudas, con diferentes envergaduras, las principales fuerzas en juego, tanto al peronismo como al radicalismo, y que mostró su rostro más amargo en la crisis del 2001, para aquel que se vayan todos, ustedes lo recuerdan, ¿no? Pero también una crisis de representación que permitió la emergencia y la consolidación del liderazgo de Néstor Kirchner a partir de 2003. Un presidente que, recordemos, fue el presidente con menor cantidad de votos de la historia democrática del país, llegó con 22% de los votos, y había alcanzado el 24%. Y apoyado por la única fuerza que más o menos había quedado en pie después de la crisis del 2001-2002, fue el peronismo. Y en poco tiempo, y por estas mismas condiciones, y por estas mismas características de construcción de poder que le imprimió Kirchner a la política argentina de esos años, pudo reconstruir la autoridad del Estado y pasarlo al preciso la autoridad presidencial en un momento en que el país vivía esas consecuencias desastrosas, digamos, que había producido la crisis, especialmente en lo referido al contrato social, ¿sí? Contrato social que se había quebrado, ¿sí? Y sin lo cual parecía bastante difícil recrear o producir cualquier recomposición política. De tal manera que, si la opción política de los argentinos pareció en aquel momento privilegiar una apuesta a la reconstrucción del orden público y del orden de la autoridad presidencial, eso fue lo que encarnó de alguna manera esta primera etapa de gestión